Esta mañana le damos la bienvenida nuevamente aquí al Estudio de México al Día a la maestra Mercedes Poiré. Ella es directora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México para hablarnos de un tema que nos interesa, sobre todo cuando estamos a unos días, maestra, buenos días, de estas elecciones. Así es. Muchos jóvenes en este país van a emitir por primera vez su voto. Así es, Pati. Y fíjate que para nosotros en la Universidad del Valle de México, pues el grueso de nuestra población son primeros votantes o por lo menos primeros votantes en elecciones intermedias. Es decir, sí hay algunos chavos que ya participaron en la elección principal hace algunos años, pero es la primera vez que muchos de ellos van a participar en elecciones intermedias. Y pues digo, saber qué piensan, qué les interesa, están interesados, no están interesados, tramitan su credencial para votar solamente porque es su identificación que les permite acceso a ciertos lugares, o si realmente tienen esta intención de ir a votar, y por eso nos dimos a la tarea de hacer este estudio con ellos. Sin duda alguna, la mentalidad democrática, ¿no?, de formar parte de una elección, pues es uno de los ejes educativos, en este caso de este centro de estudios. Pero uno de los datos que me llamó la atención fue que el abstencionismo casi no se ve en este estudio. Pues mira, por lo menos a nivel de intención, no. El 70% de los chicos manifiestan su intención de ir a ejercer su voto, y lo que encontramos que es muy interesante es que hay una fuertísima vinculación entre esta intención de ir a votar y el hecho de que en sus casas se vote siempre. Sí encontramos que hay una relación muy importante. Los chicos en cuyas casas o no se vota en todos los procesos están mucho menos dispuestos a ir a votar. ¿Qué puede ser el efecto, el reflejo, ¿no?, de la familia en todos los sentidos, incluso hasta para ir a votar, Por supuesto. como en todas las cosas? Maestra, de este estudio, ¿cuáles son los datos más importantes que ustedes pudieron detectar con respecto al involucramiento de los jóvenes en un proceso electoral? Mira, yo creo que el más relevante es este, ¿no? Se ha oído muchísimo en el sentido de que se espera que haya una votación de más o menos el 45%, si nos va muy bien, del electorado en general. Que los jóvenes que van a votar por primera vez, el 70% de ellos esté dispuesto a ir a emitir un voto, me parece que es un dato muy relevante. Claro. El otro dato que nos parece muy interesante es que sí encontramos, además de este tema de que está muy vinculado con el hecho de que en sus familias se vote o no se vote, también vemos que la intención para votar es muy fuertemente vinculada con la expectativa que se tiene sobre el cumplimiento de promesas. Y probablemente ese es otro de los temas muy interesantes, ese no tan halagüeño finalmente, porque lo que vemos es que el 64% de los chicos que sí piensan ir a votar consideran que los candidatos van a cumplir menos del 50% de sus promesas de campaña. Hay un tema de credibilidad muy importante, es decir, los chicos creen en el proceso democrático, creen en la importancia de participar en el proceso democrático. De hecho, la mayor parte de ellos consideran que es muy importante participar en el proceso, pero no lo consideran tan útil. Y esta percepción de no ser tan útil tiene que ver seguramente con esta falta de credibilidad, ¿no? A pesar de lo cual están dispuestos a participar. Y fíjate que tú te acuerdas que platicábamos hace un par de semanas sobre el tema de los millennials. Encontramos que los millennials, que es una generación un poquito más amplia, ¿no?, porque los millennials llegan hasta 35 años, consideran menos útil el proceso democrático o el ejercer un voto. Ayer alguien nos preguntaba, oye, ¿por qué esta diferencia? Desafortunadamente lo que creemos es que la diferencia tiene que ver con que los millennials ya han votado y ya han vivido la decepción probablemente de estoy votando, estoy ejerciendo un voto y ya vieron que no hay este cumplimiento de campañas. Y en ese sentido, bueno, pues hay un compromiso enorme para los actores políticos de nuestro país de ser mucho más puntuales en lo que ofrecen y mucho más claros en cómo están cumpliendo esto que ofrecen, ¿no? Maestra, este ejercicio se hizo en un universo de 120,000 personas, que es el matriculado de esta universidad en los distintos campus, tengo entendido. Así es. Bueno, 120,000 son todos nuestros alumnos. Hay un porcentaje de la población a quien no incluimos en la muestra representativa, porque son los chicos que todavía no pueden ir a votar. Nosotros tenemos preparatoria y sí tenemos un porcentaje de población, pero digamos que sí, es una muestra representativa de nuestros alumnos. Y uno de los resultados que me llamó mucho la atención fue que sabe qué cargos se votan. Se hizo esta pregunta. ¿Sabe qué cargos se van a votar el próximo 7 de junio? Y diputados
saben que un 33%. Asambleístas solo un 4%. Así Eso me es. llamó mucho la atención porque Sí. es el más castigado, es decir, no se conocen a nuestros asambleístas. Así es. No solo no se conocen, Omar. El tema es que los chavos no saben que se va a votar por ese tipo de puestos. Exacto. De hecho, el puesto más mencionado fueron los presidentes municipales o alcaldes, ¿no? Claro. Que finalmente tiene que ver con, son de los que más se habla a nivel local, porque acuérdate que esto lo hicimos a nivel nacional en todos los campus donde nosotros tenemos, todas las ciudades donde tenemos campus. Entonces, sí, hay puestos como los presidentes municipales que forman parte fundamental de la vida política de la comunidad, pero los asambleístas prácticamente no juegan en el sentido de saber que voy a ir a votar por No, ellos. y saber incluso qué es lo que hacen. Exacto, y cuál es la promuestra. Y eso también puede estar muy vinculado con el tema Por de, supuesto. creo que no cumplen porque pues, no sé ni qué ofrecen finalmente, ¿no? Ahora, lo interesante es ver, como usted indica, que todos estos datos que arroja esta encuesta pudieran tener una repercusión en todos los involucrados, porque, es decir, esto demuestra que efectivamente los jóvenes les interesa votar, Claro. pero pues, ¿qué les estamos ofreciendo, no? Exacto. Sí, yo creo que ahí va a ser fundamental para que estos chicos dentro de 3 años quieran volver a votar y quieran volver a participar, pues finalmente tendrán que tener una experiencia positiva en ese sentido, ¿no? Maestra, esta gráfica, ¿qué indica? Mira, lo que estamos viendo en esta gráfica es cómo piensan ejercer su voto. El 30% nos dice que va a votar por un candidato, por candidatos de un solo partido. Es decir, aquí sí vemos 3 de cada 10 chicos van a votar por un partido, ¿no? Independientemente de quién sea el Ajá, candidato. correcto. 28% nos dice no ha decidido por quién votar. Esto es muy importante, También. Pati. No solamente hay este 28% que no ha decidido por quién votar, Que es sino un hay... mínimo margen, maestra. Sí, pero hay un 9% adicional que todavía está indeciso entre ir a votar y anular su voto, es decir, entre votar por alguien en particular y anular su voto. Sí nos llama la atención, se ha oído muchísimo, ha habido una polémica y cantidad muy importante de analistas políticos han expresado su punto de vista sobre si anular el voto, si no anularlo, si a quién favorece, si a quién no favorece. Y aquí vemos que solo el 10% de los chicos ya decidió anular su voto. Esto nos parece hasta cierto punto positivo, ¿no? Ojalá fueran menos, ¿no? Ojalá tuvieran la capacidad de tomar una decisión cualquiera que está fuera, pero sí nos parece que es un dato menor al esperado, dado el ruido que se ha generado en torno a anular el voto, ¿no? Claro. ¿Qué va a determinar su voto? Fíjate que es muy interesante. El 55% nos habla de la propuesta del candidato, a pesar de no tener claro cómo informarse, me parece, ¿no? O estar tan expuestos a este boom de información del que platicábamos también hace un par de semanas. 55% piensa basarse en la propuesta del candidato o el trabajo previo al candidato. No está jugando tanto temas de personalidad o temas de partido político, ¿no? Finalmente sí están mucho más orientados a ver quiénes son los candidatos. ¿Considera que es una muestra que retrate la realidad de todos los jóvenes mexicanos esta encuesta o solamente podemos asimilarla desde la perspectiva de la UVM? No, mira, yo creo, Omar, nosotros tenemos a 120,000 alumnos que representan a los estudiantes de clase media de nuestro país. En general, yo te diría, yo creo que estos resultados sí pueden proyectarse a todos los estudiantes de clase media que acuden a escuelas privadas, ¿no? Finalmente, el universo en este sentido que nosotros representamos, pues son este tipo de estudiantes. Entonces, creo que son resultados que sí pueden proyectarse a ese segmento de la población en particular, que es un segmento muy amplio. Claro, Y sin fíjese duda que nos alguna. llama la atención todos estos datos, porque ayer que invitamos a representantes de la UNAM que hicieron una plataforma sobre mantener a los jóvenes informados del proceso electoral, coinciden en que sí hay esta motivación, sí quieren participar en el proceso y también les interesa mucho tener información sobre las propuestas. Será interesante después de las elecciones, maestra, ojalá que tengamos la oportunidad de poder platicar sobre lo que se arroje, lo que sepamos de este proceso. Sí, por supuesto, y que les podamos preguntar. De hecho, nosotros queremos hacer un par de preguntas solamente con los chicos para preguntarles su opinión respecto del resultado del proceso. ¿Cómo vieron todo? Maestra Así es. Mercedes, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y compartir este importante e interesante estudio. Al contrario, muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes. Buenos días.